¿Sabe usted que he estado hablando todo este mes de una palabra clave, verdad? ¿Cuál es? La palabra deleite, deleite. Diga conmigo deleite. Yo voy a hablar del deleite consumado. Diga conmigo deleite consumado. ¿Sabe ese Salmo 37:4 que ya seguramente usted se lo sabe de memoria, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? ¿Cuántas peticiones tenemos en nuestro corazón? Y la Biblia nos enseña, y he estado todos estos domingos de este mes de enero, que hoy es el último domingo, por cierto, y termina con ese verso clave o ese verso insignia de aprender, porque hay que aprender a deleitarse en el Señor, porque nos deleitamos a veces cuando las cosas funcionan, cuando las cosas van bien, pero qué bueno cuando aún no están bien, también nos podemos deleitar. Yo decía que la definición de deleitarse es encontrar plenitud, satisfacción, llenura. En otras palabras, es estar completo. Es algo tan personal, porque ante una misma situación alguien se puede sentir bien, puede sentir esa paz, como yo decía el domingo pasado, que el Señor le decía a la gente: vete en paz, y algo pasaba dentro de esa persona. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos, y cuando nos deleitamos, ese estar completo es a través de esa palabra, esa presencia de Dios, de los cielos que fluye sobre nuestra vida. Hablábamos el domingo pasado de deleite en el silencio, ¿verdad? Y recordamos a aquella mujer que va delante de Jesús y todo aquel acontecimiento que sin una sola palabra salió de aquel lugar completa, plena, pletórica, llena por dentro, y fue en una paz que nada te puede dar. Dile a que está a tu lado: deleítate en el Señor. Díselo. Y cuando hablo de deleite consumado, es como una redundancia, porque si decimos que deleite es algo que está completo, algo consumado es algo que está completo, que está hecho, entonces estamos hablando de una redundancia. Deleite consumado, es decir, completo. Precisamente este lunes teníamos ese desayuno de políticos del Partido Popular, que íbamos haciéndolo pues todo el año pasado. Estaba el que se presenta al Parlamento, Manuel Domínguez, compartió unas palabras. Pudimos orar por él. Ellos participaron de nuestro culto allá en Casa de Dios. Esta semana tocó allá en La Laguna, porque se está haciendo en diferentes iglesias para que ellos también vean lo que hacemos entre medio del pueblo. A veces estamos tan distanciados una cosa de la otra, pero qué importante es cuando alguien quiere conocer para la gente para quien gobierna, cómo son, qué piensan, qué creen. Por eso digo que es una honra que haya personas que nos representen, que quieran estar entre nosotros. Y saber por quién estamos orando. Porque a veces estamos orando por el alcalde, pero no tenemos ni idea de quién es el alcalde. Ahora lo conocemos y sabemos por quién oramos. Oramos por las autoridades. Qué importante es todo eso. Entonces estábamos en ese desayuno de autoridades de gobierno, entre otros también, me acuerdo de Alarcó, que Alarcó tiene en política no sé cuántos años tiene. El senador por Tenerife, un par de ellos, ¿no? Y compartiendo con Elsa Ávila, que ha estado en todos los desayunos. Una mujer de fe, una fe católica, y que transmite muchas cosas esta mujer, entre otras cosas. Y todo esto es importante. Y justo este jueves también teníamos esa clase de discipulado. Y tocó precisamente hablar de las autoridades. Entonces no es casualidad que las cosas suceden. Y no es casualidad que tampoco el lunes me mandaran un mensajito: nos gustaría estar ahí. No hay casualidades en la vida. Como decimos los creyentes, hay diosualidades, ¿verdad? ¿O no? Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces lo que tenemos que hacer es verdaderamente aprender a amar a Dios y saber que todas esas cosas nos ayudan en ese bien. La Biblia relata hombres y mujeres de gobierno que fueron modelos, que fueron ejemplos de vida, y que nos sirven en el día de hoy para alcanzar también nuestros propósitos, porque cada uno de nosotros tiene propósitos personales, propósitos como familia, propósitos laborales, propósitos de todo tipo. Y yo recordaba estos propósitos que no solamente son para alcanzar a nuestra familia, sino para tocar nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita ser tocada por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es buena noticia. El Señor viene a traernos buena noticia en medio de un mundo caótico, en un mundo que tiene tantos problemas, que hay tantas crisis de muchas maneras. El Señor dice: tranquilo, en mí tendréis paz. La paz que yo os doy, nadie os la puede quitar. Es una paz interior, es ese deleite que nos llena. Y yo me acordaba, entre esos grandes políticos que aparecen en la palabra de Dios, estaba por ejemplo José. ¿Se acuerda de José?
Pasó de ser el esclavo a gobernar con una sabiduría de los cielos el reino, el imperio más grande de aquel tiempo, el imperio egipcio. De esclavo a gobernador de todo Egipto. E influenció en todas las naciones que estaban alrededor de Egipto en aquella hambruna que hubo en toda la tierra, recogidas aún en los anales de los libros de historia. También estaba esa Esther. Mujeres, ¿cuántas Esther hay aquí? Uy, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Esther era una mujer huérfana, que nadie daba un duro por ella porque no tenía ni padre, no tenía alguien que estuviera, tuvo que conseguirse al primo, al tío Mardoqueo, y de esa mujer huérfana salió una reina de Persia, una reina que supo gobernar a un pueblo y traer justicia a su nación. Qué importante esa mujer. Y que hablamos de Salomón, conoce al rey Salomón, ¿verdad? Tantos otros grandes hombres de Dios y de fe que aparecen en la palabra de Dios, que fueron llamados a gobernar. Pero hoy quisiera hablar de lo que toqué un poquito el lunes, que ellos no estaban, entre los políticos ahí en la laguna, de ese hombre que creo que es el hombre que ejerció la política por más años que aparece en la palabra de Dios y que tuvo que aprender a deleitarse en el Señor. Porque a pesar de que le tocó vivir una época muy difícil, una época de crisis en la que él nació, que como pueblo de Dios estaba siendo conquistado, estaba siendo enviado al exilio, aún el templo de Jerusalén fue destruido por ese emperador, Nabucodonosor II, ese hombre aprendió y Dios fue llevado a la corte de aquel gran imperio babilónico para trabajar desde allí en favor de naciones. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Daniel, el profeta Daniel que aparece ahí en su autobiografía, en el libro de Daniel que recoge su nombre, esa autobiografía, 12 capítulos. Aprovecha a leerse esos 12 capítulos, que es interesante. Deberían de estudiar, no sé si en ciencias políticas se estudia a Daniel, pero debería estudiarse de cómo operaba y cómo trabajaba. No fue fácil la vida de este hombre, este joven. Como os digo, fue deportado de su tierra natal, se cree que entre unos 14 o 15 años, le introducen allí en Babilonia, en otra cultura, en otra lengua, en otras costumbres, y por 3 años lo ponen ahí a aprender el idioma. Por 3 años está en un intensivo, encerrado entre otros que venían deportados de Israel, para aprender las costumbres, para que a los 3 años fueran presentados delante del emperador o delante del rey, de en aquel tiempo Nabucodonosor II, como le decía. Y este hombre, quizá como nosotros, hay momentos en nuestra vida que no entiendes por qué suceden las cosas, que no sabes por qué está pasando eso, que puedes pensar, quizá como este joven pensó con 15 años, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la sociedad nos lleva aquí o nos lleva allá y no entiende qué está pasando? Quizás has pensado por qué has tenido que emigrar de tu país. Quizás tú estabas contento, hay muchos que vienen de Colombia, de otras naciones, de Venezuela, de Cuba, y nunca pensaste cuando eras pequeño en emigrar, y menos a Europa, y sin embargo te encuentras hoy aquí. Quizás añorando a tu familia, quizás no sé, mi mamá está allá, y no sé, como mi abuela está muy mayor, como está ahora nuestra hermana Estela allá en Panamá visitando a su mamá de 95 años. Dios le da esa oportunidad de estar ahí con ella en estos momentos. Y tantas otras cosas. Pero dice, cómo la vida nos ha llevado quizás a cosas que no hemos entendido. Quizás has tenido que pasar un divorcio, una pérdida familiar, una enfermedad, un fracaso en los negocios o en el trabajo. Te encuentras que estás cambiando de profesión cuando tú estudiaste para una cosa y ahora te encuentras trabajando en otra. Y quizás tú puedes pensar, ¿habrá perdido Dios el control? Nos lo podemos preguntar. ¿Perderá Dios el control? Claro que no. Dios nos da libertad. Dios da libertad a la humanidad. La vida está llena de señales que nos indican el camino que nos marcó Jesús. Tenemos la palabra. Ayer entre los varones algunos decían, yo es que para leer, pastor, yo para leer soy malo. A mí no me gusta abrir un libro. Pero gracias a Dios ahora viene, no voy a decir quién fue, ni voy a señalar que está por la izquierda. Pero gracias a Dios, que ahora está la Biblia en audio. Y si yo me pongo los casquitos y me leen, y si no me gusta la voz, cambio de voz. ¿O no? Entonces hay tanto. Antes la gente no sabía leer, ahora podemos leer. Pero aunque sea incómodo o no quieras leer, te leen porque
La palabra está clara, la palabra es real. Y si no te gusta una versión porque dicen cosas raras o dice vuesa merced, como digo yo, no se lea la Biblia en el idioma del castellano antiguo. Hay idiomas modernos, idiomas que usted lo puede entender más claramente. Porque dice, estoy leyendo la Biblia, pero eso es un tostón. Claro, ¿en qué lo estás leyendo? No, en no sé qué. Digo, hasta para mí es un tostón en ese idioma. Eso es un lenguaje del siglo XV. Hay lenguajes modernos, hay nuevas traducciones vivientes, hay cosas que lo ponen al día y aproveche. Entonces Dios nos da la libertad y todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Pero aquí está Daniel, es un joven que él no ha hecho nada. Simplemente le tocó nacer en un tiempo convulso, arrastrando todo lo que se había sembrado años antes, en medio de una sociedad que se había alejado poco a poco de Dios, que habían ido poniendo a Dios a un lado, le habían sacado de la vida pública, de la vida familiar, aún de la vida personal. Y eso provocó lo que a Daniel le tocó vivir, consecuencia de lo que otros hicieron. Entonces, el creyente entiende, tenemos que entender que nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Por eso tenemos que ser sabios. Afectan a nuestros nietos, afectan a la tierra donde Dios nos ha tocado vivir o te ha hecho, como en nuestro caso, a nacer. Y Daniel este hombre parece una gota en un océano revuelto, pero él sabe que si él honra a Dios con su vida, Dios tomará todo aquello que ha estado viviendo y hará en su vida algo de bien, porque Dios quiere hacerte bien. Díselo al que está a tu lado, Dios quiere hacerte bien, Dios quiere bendecirte, dígaselo, Dios quiere bendecirte, porque nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Lo crees? Él es maravilloso, es un Dios bueno. Y ahí está, pero tiene que creerlo. Si tú honras a Dios, si tú buscas de Dios, Él te va a hacer que lo que estás viviendo en este momento, lo que parece imposible, Él lo puede tornar en algo posible. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Y yo destaco hoy tres cosas en la vida de Daniel. Primero, Daniel conoce su identidad. Dice el capítulo 1 de Daniel, los versos 6 y 7, dice, entre estos, aquellos que fueron deportados de Israel, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de... Ellos sabían de dónde venían. Dice, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres, y a Daniel le puso Belsasar. Mire, le sacan de su tierra natal, lo llevan a otra cultura, le dicen aquí ustedes no van a hablar más hebreo, ustedes van a aprender ahora el idioma babilónico. Ahí está, y no solamente eso, ellos no se pueden reunir a alabar a Dios, ellos no se pueden hacer pública su fe, pero aún les cambian el nombre. Dicen, ya no te llamo más Daniel, porque es un nombre hebreo que tiene un significado hebreo, que te estarían diciendo el Señor es tu justicia o el Señor es el que hace justicia en tu vida. Y le cambian y le ponen el nombre de Belsasar. ¿Sabe lo que significa Belsasar? Lo tengo aquí apuntado. Dice, Belsasar significa Baal protege al rey. Y Baal era una divinidad de aquel tiempo. Imagínense que usted lo llaman Baal protege al rey, ven para acá. Dice yo, pero si yo sé que soy un Dios verdadero, encima me están llamando Baal a mí. Ese era el nombre que le pusieron a él. Pero él sabe, él conoce su identidad. Él sabe cuál es su origen. Él sabe que pertenece al pueblo de Dios. Daniel tiene claro quién es su Dios, a quién le pertenece su vida. Él tiene claro que si está viviendo lo que está viviendo es porque hay un propósito de Dios en esa vida. Tienes que entenderlo. Porque si ves las circunstancias, si miras lo que estás viviendo, te hunde. Él conoce las promesas que hay sobre su pueblo. Él conoce las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú tienes que conocer las promesas de Jesús para aquellos que creemos en Él. Tienes que conocerlas, tienes que vivirlas, tienes que creerlas. Para los que perseveran, para los que se mueven en esa fe que Dios habla. Había muchos que fueron de Israel deportados a Babilonia. Pero estos 4 dice que conocían su identidad. Escribió el profeta, el apóstol Pablo en el Romanos 8:35. Hace una pregunta. Y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y luego responde el mismo apóstol en el verso 37 y 39. Dice, pero en todas estas cosas somos... ¿Qué somos?
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que hay momentos difíciles, claro que a veces hay tiempos de peligro, de esto, de lo otro, pero dice, en todas esas cosas, cuando nos creemos en Dios, cuando perseveramos, somos más que vencedores. Y sigue diciendo el verso 38, porque estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido. Qué bueno, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo cree? Nada te puede separar del amor de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Nada. Gracias, Jesús. Solamente usted y yo podemos decidir rechazar esa gracia. Pero nadie puede destruirte cuando tú tienes clara tu identidad como hijo de Dios. Y cuando tú le dices, yo necesito tu ayuda, Dios, porque estoy viviendo esto, porque estoy sintiendo esto. Hablábamos los hombres mucho de sentimientos ayer. De sentimientos, de emociones, de a veces cosas que no compartimos porque somos hombres y queremos que el otro no deba entender. Y estábamos hablando de todo esto. Hay cosas que sentimos las personas. Esa antigua manera, como decía mi padre, los hombres no lloran, eso es pasado, los hombres sí lloran, ¿o no? Y si no, miren a Jesús las veces que lloró, siendo el Hijo de Dios. Claro que hay momentos de dificultad, pero uno tiene que saber quién es y que Dios está ahí en todas esas cosas para ayudarnos a salir adelante. Tener clara esa identidad. Y eso te lleva a esa relación con el Espíritu Santo. En segundo lugar, dice que Daniel no se contamina. En este caso habla de la comida del rey. Quisiera leer ese capítulo 1. Versos 8 a 17. Dice, se propuso Daniel en su corazón. ¿Dónde se lo propuso? En su corazón. No contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ser vuestro rostro más macilento, es decir, más demacrado que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel le dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos, no es porque vieran arriba las llanadas, que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbre. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Mire, está hablando de manjares y comida. Gracias a Dios, el día de hoy, nosotros no tenemos problema con eso, porque la palabra dice, coman todo lo que quieran comer mientras den gracias a Dios. Se lo dijeron a los varones ayer, ¿verdad? Mira que estaba bueno las chuletitas de cerdo. Comimos cerdo ayer, vamos, nos salió por las orejas. Y pollo y de todo, sobrasada. Pero en este caso, Daniel, su procedencia era judía. Era un deportado. Y él se niega, porque ese es el principio, él se niega a meter dentro de sí algo que atentaba contra sus valores. Contra los valores judíos. Él no podía comer carne, había muchas cosas que no podía comer, las vacas en aquel tiempo no se desangraban y entonces él no era partícipe de comer ese ganado. El vino del rey se consagraba a la idolatría en aquel tiempo y él decía, no pensamos probar esto, no pensamos hacer lo otro. Por supuesto que hoy no es la comida, pero te puede pasar en tu lugar de trabajo, te puede pasar entre tus amigos. Pasa en la política muchas veces, en la familia, aún en la iglesia, cuando a veces te sientes comprometido a hacer algo que tú sabes que no es lo correcto, que vas contra tus principios,
que va contra tus valores. Quizás está de moda, pero tú sabes que en tu identidad tú conoces al Padre Celestial y dices, yo no quiero entrar por ese camino, yo no quiero abrir esa puerta, porque eso va contra mis valores. Pero todo lo demás te incita, te compromete a hacerlo. Y mire, por eso lo veo en la vida de Daniel. Él, sin condenar a nadie, respetó que todos los demás quisieran comer los manjares del rey. Pero él dijo, yo lo tiene claro, yo no lo como. Y con cortesía, con diplomacia, con sabiduría, le dice a aquel que lo está instruyendo, mire, yo, mi señor, no comeré los manjares del rey. Él no fue de chulo, porque a veces vamos nosotros así. Vamos pensando, no, que se cree, que no, que se cree, que tengo que mentir en esto, yo no pienso mentir. Porque el jefe me diga que tengo que mentir, yo no digo mentiras en la oficina, o yo no esto, yo no lo otro, lo que sea, cualquier valor que tú ves o principio. Yo no voy a tomar la comida del rey, dijo Daniel. Y aquel pensó, pero qué insulto, si el rey se entera que ustedes no son dignos, a mí me va a cortar la cabeza, me manda a matar y a ustedes también. Pero Daniel sabe que él no está ahí para morir, que hay un propósito en su vida. Y entonces le dice, porque a veces ponemos el problema, pero no presentamos la solución. El creyente tiene que aprender a presentar la solución al problema juntamente con el problema. Y él le dice, hagamos una cosa, Señor. Usted nos da a comer legumbres, le va a ser mejor para usted. Porque si usted puede, la parte de nuestra comida de los manjares, la puede usted vender, puede hacer otra cosa con ella. Nosotros comeremos algo sencillo, legumbres y agua. Vamos a hacerlo así y pónganos a prueba. A ver si el Señor está con nosotros, a ver si es verdad que lo que piensa usted, que nos vamos a demacrar, que vamos a adelgazar, que nos va a ver el rey, dice qué pasa. Vamos a hacerlo así. Entonces, acostumbre a buscar la solución. Y ahí vas a ver tú si tienes el favor de Dios. Pero primero tienes que estar dispuesto a no negociar, a no negociar o vender tus principios, a no comprometer tu interior, a no comprometer tu corazón, a no comprometer tu fe. Porque la fe es lo que nos acerca al Hijo de Dios, a valorar tu llamado. A veces yo me cuento en esa tesitura, ¿no? Como pastor, quieres hacer, pero yo tengo que valorar mi llamado por encima de lo que pueda hacer o no pueda hacer. A veces tenemos esas actitudes aún con amigos o en el trabajo o en el colegio. No negocies con tus valores. Recuerdo a este amigo mío que le mandan un libro en el colegio al niño y él cuando va a la librería a comprar el niño, ojea el libro y dice, ¿pero qué libro es este? Un libro infantil, muy inocente, que aquel libro está hablando de tener una de las amistades, pero presenta las amistades con una especie de demonio, y habían unos ritos ahí, con conjuros, y unas hechicerías, y unas movidas, todo muy bonito, todo ilustrado en plan para niños. Y cuando el padre ve aquello, digo, yo no le voy a comprar este libro a mi niño. Pero no le dice, no, ya está. Deja su libro, va al colegio, le expone al profesor, le dice, mira, sucede que nosotros tenemos esta fe, nosotros creemos que esto tiene que ver que quizá inconscientemente podemos estar instruyendo al niño, mira, esto son una especie de frases que se hacen a los muertos antiguamente, que están muy bonitas aquí, muy infantil, pero podemos hacer otra cosa. Hay unos libros muy buenos de psicólogos que trabajan con niños, que hablan de amistad. ¿Qué le parece a usted? Porque mi niño no va a leer este libro. ¿Qué le parece a usted si yo le presento otro libro y que habla de esto, que habla del otro? O sea, le lleva soluciones al profesor. Y lo hace con sabiduría, lo hace con cortesía, lo hace con respeto, respetamos. Fíjese, en aquel momento aquel profesor dice, oye, pues lo que está diciendo tiene sentido. Les voy a decir al resto de la clase que vamos a cambiar de libro. ¿Por qué? Porque es el amor, es la sabiduría, es el favor de Dios lo que te hace vencer ante esas cosas. Pero muchas veces como creyentes lo que hacemos, no, que se cree, el libro no va a leer esto, voy a ir y le voy a insultar, ¿por qué le mandaron que está el libro? No. Diga que está a su lado, ame a los profesores, ámelo. Ame a la gente. Ame, eso nos enseñó el Señor. Amamos a las personas. Amamos a las personas y a veces hablamos de todas estas cosas que no entendemos, y a veces cuando usted ve las manifestaciones que se ponen por fuera de los centros de aborto con las pancartas y tal, ame a las personas. Le decía yo el lunes a los que estábamos allí, decía, nosotros amamos a la mujer que va a abortar, la amamos.
Pero también amamos a la criatura que va a ser cejada dentro de la barriga. Amamos a ambas personas. Una porque le ha enseñado que es así, se cree que la vida es eso y que bueno, y lo hace en su ceguera espiritual, en su no entendimiento de las cosas de Dios. Entonces amamos a esas personas y desde el amor, desde la dedicación, desde la oración, desde intentar hacer ver, decimos, quizá hay un propósito grande para esa criatura. Y sabemos que Dios interviene porque le estamos dando permiso en amor, en intervenir. Pero no vamos por ahí juzgando a sinvergüenza, como hacen por ahí asesinas, no. Amamos a las personas. Usted tiene que amar a las personas y decir, Espíritu Santo, amo a esa mujer, amo a esa criatura, ¿cómo hacemos? Y el Espíritu Santo te va a dar sabiduría para tocar ese corazón y para que las vidas cambien desde el amor. Porque a veces vamos siempre desde el juicio a otras personas. Mire, Daniel entendió que él vino a servir. Él entiende su propósito de vida. Él pone sus dones al servicio del reino. Así como lo hizo Jesús. Jesús lo dejó claro, hablaba yo el domingo pasado. Yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Para qué vino? Para servir y para dar mi vida, dijo Jesús. Y a él, Daniel tiene ese don de revelar sueños y don de sabiduría para aconsejar de manera certera. Entonces, con amor, con respeto, con integridad, Daniel llega en varias ocasiones al rey y le dice, mi rey, sé que tiene este problema, sé que hay este problema en el reino. Yo he hablado con mi Dios y mi Dios le da esta solución. Esto es lo que usted podría hacer. Ahora usted haga lo que considere oportuno, porque él ya cumple con su función. Él revela el sueño del rey. Él es un profeta y él recibe una profecía y va al rey y le dice, mi rey, esto es lo que yo he recibido para usted. No le dice, y ahora usted tiene que hacerlo. No, esto es lo que yo he recibido para usted. Y usted haga lo que considere oportuno, porque esa ha sido mi misión. Yo muchas veces como pastor le doy un consejo, y un consejo, y un consejo y otro consejo. Y después dice, no, pues los consejos que le di yo no hicieron nada. Y no digo, ahora no hay más consejos, ¿para qué cada vez que le digo algo hace lo contrario? No. Usted siga dando lo que tenga que hacer. Y crean en el Señor. Alguien nos decía ayer también, no están los chicos, voy a confesar esto. Dice, yo me he sentado con el pastor y 40 veces me he dicho la misma cosa. 40 veces hacía lo contrario. ¿O no? No digan amén, este es otro. Yo no sé cómo el pastor no se aburrió porque es mi labor. Yo no voy a cogerle a usted por la cabeza, no, tienes que hacer esto, ¿no? Yo digo, mira, quizás estés equivocado en esto, Dios lo ve así. Mi mujer dice, sí, alguno debería hacerlo, ¿no? No se canse de hacer su labor. Porque su labor no es hacer lo que usted quiera que haga la gente. Su labor es traer luz. Y la gente hará lo que quiera hacer. Su labor y nuestra labor es amar y seguir adelante. Y eso se imagine a Daniel cada vez que no le hacían caso. Dice, yo no le digo nada al rey porque hace lo que le da la gana. Claro, es el rey. Tenía y más emperadores en aquel tiempo. Muchos eran déspotas. Era el rey, iba a hacer lo que él quisiera. Pero nosotros somos los que servimos a la sociedad. Hablamos mucho aquí, mi estimado alcalde, de cómo trabajamos en la sociedad. El evangelio es eso. Cuando te para un turista, le das una dirección y lo acompañas y le dices, estamos revelando nuestra fe. Cuando tienes ganas de tirar un papel por el coche a la calle, dices, no, hay una papelera allí. O que pasa y ves una bolsa grande en el suelo, la coges y no es que seamos barrenderos, pero quizás está cerca la papelera, la coges, la bolsa, la tiras a la basura. Estamos hablando de nuestra fe. O cuando tenemos nuestros balcones limpios, por ejemplo, y ahora digo esto, porque el otro día más o menos en mi casa había un balcón enfrente y digo, ni más tacto. Como más fea la ciudad eso. Pero cuando usted tiene su balcón recogido, su balcón limpio, su balcón negado, y alguien pasa por la calle y dice, ay, que da gusto ver esto. Habla de nuestra fe eso. Estas cosas las tratamos cuando usted es atento con la hora de, si es camarero, de servir un café, de servir un cortado, y siempre con una buena palabra, buenos días, aunque quizás no sea un tan buen día para usted, pero usted sabe que Dios está haciendo algo a través de su vida, le da una sonrisa, da una bendición, dice que bueno, que tenga un buen día. ¿O no? Eso habla de nuestra fe. Por eso tenemos esa relación íntima con el Espíritu Santo cada día para decir, Señor, ayúdame en el día de hoy, porque a veces es más lo que transmitimos que lo que hablamos. Transmitir todo esto. Y Daniel lo sabía. Daniel sabía que él había nacido para servir, aún en aquel momento de gran dificultad para el pueblo de Dios. Quisiera acabar con ese último texto del capítulo 2 de Daniel, verso 20 a 23, donde dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos,
porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Mire lo que escribió Daniel. Quita reyes y pone reyes. ¿Qué hace Dios? Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias, dice Daniel, y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos ha dado a conocer. Mire, el pueblo evangélico ha estado pidiendo a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Ha estado orando, ha estado rezando por ese despertar espiritual, por una renovación, por respuestas a una sociedad que tiene sus problemas, la pérdida de valores, las necesidades de nuestros niños, nuestra juventud, las personas. Y cuando uno le pide a Dios, como le pidió Daniel, Dios responde. Daniel es claro, dice, lo que te habíamos pedido, tú nos estás respondiendo, aún en esta condición. Dios no está encerrado entre cuatro paredes, ni no está encerrado en un área de nuestra vida que es la religiosa, que a veces pensamos, no, en el área religiosa y parece que cambiáramos y fuera no está, no. Dios sigue siendo Dios en nuestro lugar de trabajo. Ahí en nuestras empresas, Él es Dios. Él opera, Él se introduce en la sociedad a través de las personas. Fluyen las ideas, pensamientos, valores. Hay un cambio interior en las personas. Cuando las personas cambian, los municipios cambian, las vidas cambian y son transformadas. Y ese es el poder del Evangelio, que transforma desde adentro, que cambia a la persona adentro. Que no hay que tener ese convencimiento o ese obligar a alguien a hacer algo, sino que el Espíritu Santo empieza a trabajar y cosas suceden. Porque cuando Él es invitado, Él responde. Y estamos necesitados de cambio en muchas áreas. De proyectos, de ideas, de movimientos que cuenten con la ayuda de Dios. Donde hombres y mujeres de fe y no de fe. Porque a veces incluso el creyente se cree que nos tenemos que centrar en la gente de fe. No. Porque en tiempos de Daniel, esos grandes reyes y emperadores, que vivió la vida de 4 reyes de aquel tiempo, se cree que más, no tenían la fe de Daniel. Pero cuando ellos veían a Daniel, sabían que el consejo de Daniel era un consejo certero que los iba a ayudar en su reino. Y cuando tenían un problema y tenían 120 sabios y aquellos no encontraban la solución, el rey decía, llamen a Daniel, llamen a Daniel. Y Daniel se presentaba y el rey le decía, a ver, ¿me vas a dar la solución a esto? Y Daniel decía, yo no, mi rey. Pero yo voy a orar a Dios. Y la respuesta que me dé Dios, se la haré llegar. Y usted verá lo que hace. Personas en tu trabajo, personas entre tus amistades, personas en tu familia, que no vean a una persona religiosa en ti, sino que vean a alguien que pueden contar con él, aunque no crean lo que tú y yo creemos. Eso es la buena noticia. Porque a veces nosotros mismos nos hacemos tabúes en nosotros, levantamos muros. No, este no cree como yo, este cree en la Virgencita de Guadalupe. ¿Y qué? Si cree en la Virgencita de Guadalupe, estamos para ayudar, estamos para servir, estamos para decir, cuenta conmigo si necesitas ayuda, cuenta con nosotros. Señor alcalde, cuente con nosotros. Estamos para orar por esta tierra y por este pueblo. Cuando lo necesite. No tiene que confesar nadie, tengo un problema, quizás ustedes tengan mi teléfono, oren por esto, oren por una situación que estamos viviendo en la alcaldía. No tiene que contar nada, oramos por ellos. Porque en su bendición nosotros también somos bendecidos. Así es la vida. Oramos, clamamos. Daniel fue asesor, ministro del Interior, de Hacienda, estuvo al servicio de al menos, como digo, 4 gobiernos, imperios completos. Imperio babilónico cae, los persas toman el control, acaban con todo y dejan a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía el favor de Dios. ¿Sabe? Daniel era alguien de principios, de valores. Hay momentos en tu vida donde tus valores van a ser puestos a prueba, donde tu fe es puesta a prueba. Quizás estás viviendo ahora ese momento donde tu fe está siendo puesta a prueba porque ves que las cosas no se dan. Pero tienes que estar dispuesto a agarrarte a la palabra de Dios y a creerle a Dios. Él estuvo rodeado de gente que no era de su misma fe, que no creían en el Dios que él creía, pero que sabía
que pueden contar contigo. Pueden contar contigo. En las situaciones más críticas pueden contar contigo. Y mire, y no es que Dios se dedique a quitar y poner gobierno. Eso no lo hace Dios, porque nos ha dado libertad de elección de nuestros representantes, ¿o no? Pero sí nos da la sabiduría para saber a quién votamos. Eso sí nos lo da Él. Libertad para poder pedir ayuda a Él. Él te deja, Él nos deja. Pero le pedimos ayuda al Señor, interven en nuestra vida. Interven, y Él lo hace. Nosotros trabajamos, cada uno de nosotros, con gente a pie de calle. Y es el amor, la fuerza que nos mueve. Ese amor de Dios que se derrama en nuestros corazones para alcanzar otras vidas. A veces tenemos problemas matrimoniales entre nosotros, pero decimos, Señor, que el amor del Padre, el amor de Cristo fluya en mi vida para solucionar este problema. Quiero salir a dejar atrás mi soberbia, quizás mi egoísmo, quizás tantas cosas que están ahí. Porque están ahí, salen, forman parte de la naturaleza humana, pero podemos contar con Dios. ¿Lo cree? Usted puede contar con Dios. Hay hermosos deseos para su vida. Dios quiere que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Dios quiere que usted levante quizás ese sueño que tiene de levantar una empresa. Él le va a ayudar a levantar esa empresa. Tiene que clamar y ayudarle, pedir ayuda. Y no, que me sorprende, y quiero acabar con esto. Daniel tuvo ese deleite consumado a toda una carrera política. Se cree que comenzó con 18 años, entre 15 y 18 estuvo siendo instruido. A partir de 18 entra en la corte del primer rey Nabucodonosor II, y ya con casi 100 años él termina con el último gran rey persa, Ciro II, Ciro el Grande. Después de 70 años en política y vivir lo que vivió, a veces lo envidiaban a él, porque la gente hay envidia, porque hay celos, y cuando usted tiene el favor de Dios, más celos pueden haber. Es real, pero él siguió ahí. Algunas veces intentaron que se diera, hicieron leyes en contra de su propia fe. Que no se adore a ningún otro Dios en el espacio de 30 días. Que no se ora a ningún otro Dios. ¿Y qué hacía Daniel? Hay que respetar la ley. Decía, no, bajo pena de ser lanzado al foso de los leones. Y dice Daniel, pues yo igual voy a orar. Porque si yo no oro, no puedo seguir viviendo. Si yo no le digo al Señor, necesito tu ayuda el día de hoy, ¿cómo voy a dar un paso? ¿A quién voy a aconsejar? Yo como hombre. Y lo mandaron al pozo de los leones, ¿verdad? Dice, si tengo que morir desgarrado por un león, muero desgarrado por un león. Prefiero morir así a estar un día sin decirle, Dios, te necesito. ¿Y qué pasó? Que hacía tanto frío como anoche, y se puso ahí entre los leones al calorcito. ¿O no? Bueno, yo lo imagino así. Lo que sé que al día siguiente estaba vivo. Porque alguien cree en el Señor. Hay cosas que estamos por vivir en esta tierra. El deleite consumado de Daniel fue cuando en el año primero del rey Ciro, el rey recibe una revelación de no se sabe dónde, que sabemos que es nuestro Dios. Y el primer decreto que él habla es, y será levantado de nuevo el templo en Jerusalén, y todos los judíos que quieran llegar a su tierra, que vayan, y se le dará de pertenencia, y se le proveerá de ofrenda, y se le proveerá de ayuda, para que los que deseen vayan a Jerusalén y levanten el templo del Dios de los cielos. Ahí estaba Daniel, detrás de Ciro, diciendo 70 años en política. Gracias, Jesús, porque ahora entiendo que había toda una razón en todo este tiempo, en estos 70 años que ha mantenido en ese lugar, ahí como segundo, como consejero, como ayudador. Porque en ese tiempo va a estar Jesús de Nazaret. Vienen tiempos maravillosos para este municipio, señor alcalde. Año electoral este año. Y para esta nación más. Porque hay una iglesia que se levanta poderosa. Hay gente que está conociendo de Jesús. Hay gente que está viéndose nuevo nacer en su interior. Esa renovación de fe y del Espíritu. Hay gente que recibe la sabiduría de Dios para saber qué hace cuando van unas elecciones. ¿Sabe? Uno tiene que ser sabio en esto, y me acordaba yo de esto. Porque hay mentes que nos quieren prohibir
que oremos en público. Parte de mi ministerio es sentarme con algunos de ustedes a tomarme un cortado y decir, ¿podemos orar? Claro que podemos orar en un bar y dame la mano que vamos a orar. Tuve la oportunidad de orar con el alcalde después de tomarnos un cortado precisamente. Pero hay gente que quiere decir no, que se haga dentro de las iglesias, que en la calle públicamente no se puede hacer. Que te llame un enfermo al hospital y te diga, pastor, necesito orar, venga, llore por mí, y que entre una enfermera y te diga, no, aquí en el hospital usted no puede orar, por ley. Hay gente que quiere hacerlo. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser muy sabios y entendidos en los tiempos. Y tenemos que entender lo que nadie entendió. Que tenga usted una identidad clara de hijo de Dios. No contamine sus principios. No contamine su corazón. No deje que entre en cosas, ese maravilloso verso gigante que tenemos ahí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va a fluir la vida que viene del Señor.